Buenos días, estimados invitados al taller que vamos a dar el día de hoy. Les doy la bienvenida a la jornada de salud mental que vamos a estar dando el día de hoy con el tema que vamos a abordar, que es muy interesante, sobre todo en estos tiempos en los que es muy importante poder hablar un poco más acerca de lo que es la depresión. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Me presento pues primeramente, mi nombre es Angélica Tapias. Sé que de pronto algunas personas me conocen, otros no tanto. Me presento pues ya formalmente, soy la psicóloga de bienestar de la Corporación Universitaria Americana y hoy vamos a dar continuidad a la jornada de salud mental con el tema tristeza o depresión, muy oportuno en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, para dar inicio a estos 35 minutos de este pequeño espacio que vamos a tener para dar este tema, tenemos un invitado muy especial que nos va a estar compartiendo un poco sobre su conocimiento y experiencia sobre esta temática. Bienvenido, Jorge. Hola Angélica, buen día. Quisiera que me confirmaran que me escuchen porque estoy teniendo como unas dificultades de conexión. No alcancé a escuchar la primera parte realmente. No, te escuchamos fuerte y claro. Excelente, Angélica. Muchísimas gracias por la invitación eh, y a todos los que están asistiendo a esta jornada de salud mental. Eh, Sabes que para mí es muy grato hablar aquí, no solamente porque son temas de mi interés, sino porque está enmarcado dentro de una actividad de bienestar que sin duda siempre será para mí una bonita oportunidad apoyar a estas actividades de bienestar. Eh, entonces, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Muchas gracias, Jorge. Bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad, como le decía a los estudiantes, a un tema muy interesante, Jorge, porque pues hoy en día para nadie es un secreto que, digamos, ha aumentado lo que es la tasa de depresión. Muchas más personas sienten que de pronto en algún momento de su vida han experimentado sentimientos de tristeza, depresión, pero es muy importante en estos momentos poder pues aclarar un poco a las personas que nos encontramos aquí de pronto el concepto de lo que sería la depresión y cómo se diferencia de la tristeza, porque muchas de las personas que estamos aquí podemos decir, bueno, me siento deprimida, pero ¿cuándo es pertinente saber si en realidad es depresión o estoy pasando por un cuadro depresivo o estoy experimentando tristeza? Sí, bueno, la palabra tristeza obviamente es una palabra que no necesariamente tendría por qué evocar una psicopatología. Sería muy interesante pensar si en efecto hoy las estadísticas sobre depresión son mayores, no en el pasado inmediatamente anterior, sino haciendo, digamos, un estudio un poco más amplio. Y si eso es así, preguntarnos qué tendría que ver nuestra época con la exacerbación aparentemente de ese diagnóstico de depresión. Es, como tú lo dices, solemos decir, incluso hay una expresión muy popularizada que es tengo la depre, ¿cierto? Que es como Sí. una, no sé si todavía los adolescentes utilizan esa expresión, pero hasta hace poco escuchaba mucho eso, o sea, como una popularización del término depresión, como si fuera algo, digamos, generalizado, es decir, todos deprimidos. Pues realmente habría que tener cuidado con eso. Como tú sabes, yo soy psicoanalista. El psicoanálisis tiene algunas consideraciones como muy particulares sobre el concepto de depresión. De hecho, es como si no le prestara mucha atención, digamos, al concepto en sí, sino aquellas variables que están por detrás de esa máscara que se puede diagnosticar como depresión. Entonces, estar triste sin duda no es estar deprimido. Si Ok. bien la depresión se caracteriza por una tristeza y Por hay una niveles ya en esa tristeza, estar triste no es estar deprimido. Habrían otras características que tendría, digamos, allí el diagnóstico para que la persona esté atenta y cuidar un poco
pues precisamente eso que ustedes están intentando hoy, que es cuidar un poco de esa salud mental. Entonces, la depresión, primero que todo, sí incluye la tristeza, pero va a incluir, digamos, otras dimensiones, como por ejemplo la falta de interés por las actividades diarias. Hay una pérdida casi que radical, dependiendo del nivel de severidad de la depresión, en esas actividades diarias, como bañarse, como comer, ¿cierto? La, la disminución del apetito. De hecho, incluso los manuales diagnósticos hasta hablan con cierta precisión de que tiene que haber, digamos, objetivamente una pérdida de peso para poder diagnosticar algunos grados de la depresión. Eh, Incluso se habla de que puede haber ausencia, digamos, de la sensación de tristeza, eh, Ujú. y que no necesariamente eso es, digamos, un criterio para hacer el diagnóstico de depresión, porque habrían dos cosas fundamentales allí: la aparición de la tristeza, pero sobre todo también la pérdida de interés en esas actividades, en esa vitalidad, en bañarme, en cambiarme, en querer estudiar, en concentrarme, en querer comer, en dormir, es decir, disfrutar y poder realizar esas actividades que son en una persona, digamos, a mí me cuesta mucho decir esta palabra, pero en una persona en un estado normal, entre comillas, teniendo en cuenta que la normalidad no existe. Entonces esas actividades cotidianas pierden valor para la persona. Entonces habría que diferenciar, obviamente, estar triste de estar deprimido, pero habrían otras cosas allí por diferenciar. No solamente estar triste y estar deprimido, sino que incluso los mismos manuales diagnósticos hablan, por ejemplo, del diagnóstico de distimia, que es como si fuera una depresión más leve, pero permanente, ¿cierto? Como si fuera un estado crónico, es decir, una persona que permanece en un estado depresivo más o menos, digamos, no tan profundo como un episodio depresivo mayor, por ejemplo, pero si bien es más leve, es más eh, permanente, es un estado que la persona no se puede quitar encima y que no constituye como un periodo de tiempo aislable en donde hay donde habría, digamos, un estado de ánimo depresivo y luego un estado de ánimo, entre comillas, normal. La distimia sería un estado prolongado en esa tristeza depresiva. Eh, y además, habría que diferenciar estar triste, estar depresivo, tener una distimia, a vivenciar un duelo. A veces, cuando se nos muere un ser querido, cuando terminamos una relación, yo creo que es mucho más frecuente cuando uno termina una relación, uno dice estoy deprimido. Y eso no es estar deprimido, eso es estar pasando por un duelo. Lo que pasa es que se parecen, digamos, mucho los síntomas, porque hay una característica fundamental y que nosotros los seres humanos le hemos llamado eso la tristeza. La tristeza es una característica fundamental de todos estos fenómenos, de vivenciar un duelo, de tener un diagnóstico de depresión o un episodio depresivo, o vivenciar una distimia. Entonces, sin duda habría que diferenciar eso, pero sí es cierto lo que tú dices, que es un fenómeno un poco, digamos, popularizado. Creo que es bastante frecuente que las personas digan eso de tengo la depre. La pregunta interesante sería, no sé si la vas a hacer ahorita, es que es una depresión, ¿cierto? Y Sí, detrás de eso claro. que llamamos depresión. Detrás de eso que llamamos depresión, porque sin duda hay varias teorías que explican eso. Y no es por hacer aquí una clase, pero dependiendo de cómo yo conciba el fenómeno de la depresión, así voy a darle, digamos, el tratamiento a ese fenómeno de la depresión o de la tristeza. Yo, de todas formas, lo intuyes por mi respuesta. Yo dudo un poco de ese tema de los diagnósticos exacerbados. Creo que nosotros tenemos cierta visión apocalíptica con muchos diagnósticos, es decir, como que ahora se ve mucho más el diagnóstico, los Ok. estudios demuestran que ahorita la prevalencia en depresión, en trastornos de pánico es mucho más.
Yo siempre suelo tener cuidado con eso porque creo que en nuestros días, a propósito de tu pregunta, la tristeza se ha diagnosticado y se ha tratado. Entonces, habría, o sea, psicopatológicamente hablando, hay una diferencia entre estar triste y ser depresivo, pero la depresión se caracteriza por ser un estado generalmente de tristeza, solo que con con una severidad clínica que implica un tratamiento. Por eso, es decir, independiente de lo psicopatológico, de los criterios diagnósticos, no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Pero nuestra época se caracteriza por una eh, mm, por una tendencia, digamos, como a la hipermedicalización y al diagnóstico generalizado. Entonces, yo creo que no es solo una cuestión de las personas con el tengo la depre, sino también un exceso a nivel del diagnóstico. Todos depresivos nuevamente, y como todos depresivos, es para todos la medicalización. Entonces, me parece que eso es un aspecto importante porque en el DSM-5 hay digamos, un exceso de diagnósticos de fenómenos que son cotidianos, ¿cierto? Ujú, La claro. tristeza no tendría por qué ser diagnosticada en exceso. No todo estado de tristeza realmente tendría el estatuto de depresión. Y eso implicaría que entonces no todo estado de tristeza tendría por qué ser medicalizado. Bueno, sobre eso podríamos hablar muchas cosas. Quisiera saber de pronto qué otras preguntas tienes para no extenderme yo como en la respuesta. Claro, claro. Bueno, con base en lo que me estabas comentando ahorita, sé que entonces la tristeza, pues básicamente es esa emoción que todos tenemos que experimentar en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y que además esa tristeza tiene una función, ¿no? Finalmente, todos debemos experimentarla. Pero ¿por qué de pronto esa tristeza puede volverse depresión en algún momento? ¿Por qué tendría que volverse así? Digamos, todos debemos experimentar la tristeza en algún momento y pues cambiamos nuestro estado de ánimo y ya pues podemos estar estables, llegamos a un aprendizaje de pronto ese suceso que nos dolió en esos momentos. Pero ¿cuándo o por qué volverse depresión? Sí, pero voy a partir tu pregunta en dos. Dices todos debemos experimentar la tristeza y me voy a preguntar yo primero por qué y qué sentido, digamos, tendría eso. ¿Por qué todos debemos experimentar la tristeza? ¿Cuándo nos ponemos tristes? Voy a evocar aquí a una psicoanalista, Melanie Klein, Ok, que hace estudios en niños recién nacidos, incluso mucho más allá de Freud, porque Freud sí habla del bebé, pero habla mucho más del niño, del infante, en los 5 o 6 años. Y Melanie Klein habla de una ansiedad depresiva y utiliza el término depresión para hablar de aquella ansiedad, para hablar de aquella vivencia afectiva que se produce por el miedo a perder el objeto amado. Eso hace pensar que en términos generales la tristeza está relacionada con la noción de pérdida, ¿cierto? ok, Por sí. eso es visible que el hecho de estar triste se parece mucho al hecho de vivenciar un duelo. Cuando vivenciamos un duelo, el signo patognomónico es sin duda la tristeza. Si no hay tristeza, uno dice, esa persona está muy rara, ¿cierto? O Claro. sea, es muy que no esté triste. ¿Por qué no está triste? ¿Por qué no llora? Porque uno supone la tristeza en el duelo. ¿Por qué todos tenemos que vivenciar la tristeza? Porque digamos, en la constitución subjetiva, nosotros no solamente nos constituimos a nosotros como un yo que piensa y que se mueve en el mundo, que se sabe diferente de los demás, sino que construimos a los otros en eso que llamamos las relaciones de objetos. Es decir, yo no solo me constituyo a mí, yo soy yo, sino el otro como algo diferente. Y eso hace que yo pueda tener la posibilidad de perder al otro, de que el otro no esté siempre, de que cuando niños, papá se vaya, por ejemplo, ¿cierto? Durante una separación, y eso me hace triste,
o no hay separación, sino que papá tiene que ir a trabajar, mamá no está todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, es muy curioso porque Klein utiliza esa palabra depresión para hablar de ese afecto que está relacionado con la pérdida. La tristeza está relacionada con la pérdida del objeto. Entonces, fíjate que hasta ahí eso es normal, entre comillas. Todos debemos vivenciar la tristeza, como tú dices, todos en algún momento vivenciamos duelos, así no se nos haya muerto nadie. Por ejemplo, un niño cuando pasa a la adolescencia pierde el cuerpo de niño. Y lo veía en estos días con mis estudiantes de psicología del desarrollo infantil. Decía que era como un poco kafkiano. No sé si has leído esa novela de Kafka, La Metamorfosis, de un sujeto que un día se levanta y es un insecto y tiene un cuerpo distinto. Eso le pasa a un niño. Tiene que duelar el cuerpo infantil. Entonces, eso produce ciertos cambios. Incluso puede aparecer, digamos, la dimensión de la tristeza. Duelar los padres de la infancia que ya no están, ya no soy un niño, etcétera. Es decir, todos pasamos por ese momento de tristeza. Y a Así eso es. sumen las tristezas cotidianas, las tristezas cotidianas de que, no sé, qué sé yo, llegué al final de Vikingos y ya no voy a ver más la serie y eso me produce cierta pequeña sensación de tristeza o perdí la materia o nos podemos ir colocando un poco más severos. La chica a la chica que me gusta me dijo que no y eso me produce tristeza, y hay una pérdida, pero también nos podemos ir poniendo más severos y esa relación de 1 o 2 años que tenía terminó y eso me produce tristeza, me produce un proceso de duelo. Eh, el, 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 los manuales diagnósticos siempre tratan como de establecer un nivel de severidad, ¿cierto? Cuando algo, por ejemplo, la tristeza, que es un hecho normal y cotidiano, eh, eh, cuando habría criterios para no solo hacer el diagnóstico, sino para pensar que esa persona, debido al diagnóstico, precisamente requiere un tratamiento. Cuando hablamos de depresión, si nos ceñimos a los manuales diagnósticos, estamos hablando de una persona que no solamente está triste, sino una persona que, como lo decía ahorita, ha perdido un interés por las actividades diarias, es decir, es una persona que va a estar, digamos, con una tendencia a no querer levantarse de la cama, por ejemplo, pero a pesar de eso, durante las noches no duerme porque tiene insomnio y durante ese insomnio puede vivenciar pensamientos de autorreproches, diríamos desde el psicoanálisis, pensamientos muy superyoicos, de sentirse alguien que no merece estar bien, de sentirse alguien culpable de que su relación haya fracasado. Eh, Se habla no solo de tristeza, sino de llanto fácil, una persona que de pronto está almorzando contigo y siente ganas así de De la llorar. nada de ¿cierto? Una persona que además no va a tener apetito y eso pone en riesgo su salud física y va a tener una disminución de peso. Entonces, esa normalidad de la tristeza, si nos ponemos muy psicopatológicos, eh, tendría la necesidad de, de la consulta cuando se hace clínicamente significativo, Ok. ¿cierto? Cuando portable, cuando eso me impide, digamos, en cierta medida el lazo social, cuando eso empieza a afectar, digamos, en mis actividades académicas, ya no estoy asistiendo a clases, por ejemplo, es muy común en los adolescentes vivenciar, digamos, como este eh, digamos, este asunto de la tristeza y es muy común también el diagnóstico de depresión. Y eso, por ejemplo, un indicador puede ser, ya no estoy yendo a clases, ya no me concentro, ¿cierto? No tengo ningún interés. Yo quería ser Ujú. licenciado en pedagogía infantil o en pedagogía bilingüe y ya no tengo interés, ¿cierto? No me interesa lo que estaban diciendo en esa clase ya, o ya está afectando con mi trabajo, o ya está afectando en mis relaciones. Entonces pienso que eso no vale solo para la depresión, sino para, para otras vivencias que pueden ser cotidianas. Por ejemplo, la ansiedad y la angustia también son aspectos normales, pero que pueden tener un grado, digamos, ya que requiere la consulta, poder consultar a alguien. Y eso es muy importante porque muchos pacientes con depresión
severa, con niveles severos de depresión, no consultan, se quedan en casa. Yo he tenido pacientes, ya no adolescentes, sino adultos, que han durado años encerrados en la casa, Wow, años, sin trabajar, sin increíble. estudiar, en una posición de invalidez, eh, a partir, digamos, como de esa vivencia de desinterés, de desánimo, con pensamientos de muerte incluso, porque ustedes saben que la depresión tiene una correlación con el tema del suicidio, Claro. pero está, digamos, el malestar que ni siquiera aparece, digamos, la idea de terminar con la vida, sino es como un pensamiento de muerte, digamos, como perpetuo. Es muy importante realmente que cuando uno vivencia ese sentimiento de tristeza profunda, ese desinterés, ¿cierto? Por nuestras actividades cotidianas, cuando eso empieza a afectar mis relaciones, mis actividades laborales y académicas, yo consulte. Es increíble, pero la gente no consulta. En Barranquilla es muy poca la gente que consulta al psicólogo. Yo Sí, sí, esperaría total. que las personas que nos estén escuchando sepan del trabajo que ustedes hacen en bienestar, ¿cierto? Que hay un equipo allí de psicólogos, que si bien no es un equipo de psicología clínica, este es un primer momento de psicoorientación que les podría permitir hablar, en este caso, por ejemplo, de la tristeza. No vamos a llamarle depresión, porque yo creo que al paciente depresivo no le importa si eso se llama depresión o no. Yo creo que lo importante sería tener un espacio para poder hablar de eso. ¿Qué hay, digamos, detrás de esa tristeza profunda? Claro, claro, totalmente cierto. Hay algo que ahorita me llamó la atención que comentabas y es como que a la persona le afecta según el significado que tuvo ese objeto perdido para ellos. Eso sería, pues te pongo un ejemplo, por ejemplo, los dos hermanos que pierden a su mismo padre, pero a un hermano le afecta más que al otro y de pronto establece una depresión y el otro vivió las mismas experiencias con el papá, estuvo igual con el papá, pero pues pudo afrontarlo de la misma manera. Sí, sí, eso aplica para la tristeza, la depresión y cualquier fenómeno humano. O sea, los eventos nunca son vividos del mismo modo. Incluso aun cuando en tu ejemplo sean dos hermanos criados por el mismo padre y la misma madre. De hecho, por eso uno puede hacerle chiste al hermano de papá y mamá y decirle, ojalá yo tuviera los papás que tú tienes. ¿Por qué? Si son los mismos padres, ¿cierto? Porque la relación que uno establece con el otro no es la misma. Uno establece una relación con el otro desde las propias imágenes que uno construye del otro, Ujú. ¿cierto? En términos generales, por ejemplo, en el caso que propones, uno supondría que habría más o menos una similitud en la imagen que se ha construido de ese objeto, de esos objetos parentales. Eh, pero además de eso, yo diría, si me lo permites, porque el comentario que yo hice ahorita fue por lo siguiente. Nuestros manuales diagnósticos proponen, incluso mira que el DSM-5 es un manual estadístico, o Sí. sea, digamos como un diagnóstico que aplica para Juan, Sebastián, Gabriela, Lilian, Alex, etcétera, etcétera. Pero ¿será que lo que le ocurre a Lilian y a Gabriela, que están tratadas como depresión, es lo mismo? ¿Será acaso que es lo mismo? Eh, Como yo lo decía al principio, hay teorías. Una de las teorías más difundidas en la depresión es que hay una disminución en la neuroquímica de la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. ¿Por qué es la más difundida? A pesar de que la gente no conozca nada de eso, por una razón simple. Cuando tú estás deprimido y vas al médico psiquiatra, el psiquiatra te va a recetar una pastilla. Así es. ¿Cuál es digamos, por ejemplo, si tú tomas la fluoxetina, que es una de las pastillas más populares, la fluoxetina lo que hace es
digamos, la estructura neuroquímica de la fluoxetina es, la fluoxetina es un recaptador de la serotonina eh, en el espacio, digamos, entre una neurona y otra. Es un inhibidor selectivo de la recapturación serotoninérgica. ¿Eso qué quiere decir? Que la fluoxetina intenta que haya más serotonina en la sinapsis, pero, y esto quizás es una observación muy tonta, Angélica, me disculpas, ningún médico psiquiatra hace un conteo de serotonina ante un episodio depresivo. Él supone que eso es lo que ocurre. Entonces es como una especie de ensayo y error o de creencia, digamos, como en una fe científica, pero que ocurre en una depresión. O sea, porque esa persona tiene ese estado de ánimo depresivo, o sea, porque tiene esa vivencia de esa tristeza profunda. Yo pienso que las terapias psicológicas, incluyendo la que yo ejerzo, que es el psicoanálisis, tendrían mucho por decir allí para poder distinguir de qué se trata, o sea, esta persona por qué está deprimida. Cuando la persona está deprimida y va con su tristeza y su insomnio a donde el psicólogo o donde el médico, muy seguramente lo que espera es no estar deprimida, ¿cierto? Si yo estoy triste, espero no estar triste. Pero Claro, las terapias, en particular el psicoanálisis, le va a proponer algo distinto a lo que proponen otras. El medicamento que te propone, el medicamento te propone con esto la tristeza se va a quitar o con esto vas a poder dormir. exacto. Pero por ejemplo, la terapia como el psicoanálisis, ¿qué te propone? Te va a proponer, listo, y usted por qué está deprimido? Y la persona va a decir, yo no sé, por eso vengo acá. Y el psicoanalista le va a decir, bueno, para eso va a venir, para que hablemos de eso. Entonces, es una forma, y pienso que los psicólogos deberíamos ir por ese camino, así tengamos la interconsulta con psiquiatría, porque a veces es necesario el medicamento para la que la persona duerma, para que la persona esté un poco más tranquila, pero mientras habla de lo que le ocurre, por esa razón, la depresión que tiene Angélica no puede ser la misma que la que tiene Jorge. Los síntomas coinciden con el manual diagnóstico, pero las causas no pueden ser la misma. Entonces, una terapia como el psicoanálisis da la palabra a esa tristeza. La tristeza está hecha de palabras, además. No sé si ustedes a veces piensan en estas cosas, pero estos son fenómenos netamente humanos. Y el ser humano es un animal. ¿Por qué los animales no se deprimen? ¿Por qué los animales no sienten, digamos, y bueno, sé que pueden estar pensando que sí, y se están imaginando los animales que son cercanos al hombre, el perro, el gato, pero son animales muy humanizados que ya están en la lógica de las relaciones objetales. Eh, pero son fenómenos netamente humanos y son fenómenos que dependen de esa particularidad humana de que nosotros somos animales que hablamos, que sabemos que vamos a morir y que como hablamos tenemos ideas, tenemos pensamientos y esas ideas y esos pensamientos hacen que vivenciemos emociones que parecen que no fueran lógicas. Por ejemplo, perrito siente miedo cuando va a cruzar la calle, pero no hay ningún perro que se quede encerrado en casa porque tiene miedo de morir. No va a pasar nunca, porque ese animal no habla, en cambio nosotros sí. Sabemos que nos vamos a morir y nos podemos quedar encerrados en casa porque no queremos morir o porque ya para qué vivir si nos vamos a morir. Entonces, eso es otro nivel distinto que un medicamento no puede alcanzar. Y por eso me parece importante decirlo acá, porque el medicamento puede parecer necesario, pero nunca puede ser suficiente. Entonces, y Exacto. en nuestra época, esas soluciones rápidas, porque estamos acostumbrados a en que nuestra época nos ha enseñado en que todo tiene que ser rápido, como si fuera, digamos, como una cosa comercial, y la salud mental no puede ser algo comercial.
así es, totalmente de acuerdo. De hecho, pues aquí vamos a dar el espacio a unas preguntas que pues tienen los estudiantes. Y bueno, aquí tenemos a Adriana Jaramillo que nos comenta, buen día, ¿qué pasa con las personas que se sienten tristes y acuden a la farmacia porque les da pena ir donde un psicólogo? Por lo general mandan fluoxetina. ¿Se puede volver una persona dependiente a este medicamento? El medicamento psiquiátrico debe ser prescrito por un psiquiatra, ni siquiera por un médico general. Debería uno suponer que un psiquiatra no es solamente un medicador, sino alguien que piensa el fenómeno psicológico también que está concernido allí. Entonces, lo primero que yo diría es que uno no se podría, si uno no se puede autorrecetar un Distrán o un acetaminofén, que de hecho uno lo hace, pero eso no es adecuado, mucho menos una medicación psiquiátrica. La fluoxetina es un antidepresivo y como todo medicamento tiene un efecto en la neuroquímica y uno no debería tomarlo a la ligera. De hecho, el, 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 el antidepresivo, así como cualquier medicamento, tiene un esquema de dosificación, tiene un esquema, digamos, eh, no solo, digamos, como en los gramos diarios, sino en la forma como se toma. Entonces, eso puede ocasionar cosas peores de lo que está intentando solucionar. Pero a mí, más allá de eso, de que no se autorreceten, me preocuparía, digamos, el hecho de que en nuestra cultura la gente no tenga la idea de que ir a hablar con un psicólogo sería algo adecuado para poder trabajar, por ejemplo, esa tristeza en su grado de severidad, sea una depresión o no. Yo pienso que hay que consultar. Hay países en donde nos lleva mucha ventaja. Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires está Total. plagado de psicoanalistas. Yo no creo que todo el mundo debe ir al psicólogo tampoco, que todo el mundo debe ir al psicoanalista, pero sí me parece pertinente que empecemos a instaurar, y qué bonito que aquí en la americana lo hiciéramos, ¿cierto? Eso de poder escucharnos, no escuchar al otro, sino escucharme yo también. Y a veces es necesario un otro que me escuche para que me diga que yo he vivido toda la vida con el zapato izquierdo en el pie derecho y no tenía necesidad de vivir así. Y entonces, para eso está un psicólogo, ¿cierto? Para poder establecer un espacio, un dispositivo de escucha sustentado en la palabra, que no solo me permita a mí desahogarme, porque para eso lo hago yo solo, sino trabajar ciertos aspectos que son realmente importantes. O sea, es que vivir triste, vivir angustiado es una cosa muy molesta. A veces, por ejemplo, la gente cree que es más económico no consultar o comprar medicamentos. Y yo siempre suelo decir que eso es más costoso. Usted sabe lo que es vivir con un malestar, por ejemplo, vivir triste todo el tiempo. Terrible. Eso sí cuesta, claro. Terrible porque en definitiva es eso, o sea, ¿por qué dar pena decir que vamos a un psicólogo? O sea, no tiene sentido tener vergüenza. Es como lo que dices tú, o sea, preferimos vivir con el malestar que de pronto acudir ante una persona que nos puede ayudar con nuestra dificultad. Entonces, me parece excelente, Jorge. De hecho, pues para dar cierre a este espacio, porque es que veo pues muchas personas que en estos momentos están interesadas en hacer sus preguntas, vamos a dar cierre con las preguntas que ya tenemos aquí en el chat, porque sé que se nos acaba ya el tiempo. Entonces tenemos a Adriana. Adriana nos dice, ¿por qué la tristeza parece ser cíclica, 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 como un carrusel? Pues esa pregunta no se puede contestar porque no sé a qué tristeza se está refiriendo. Se está refiriendo a una tristeza que ella conoce y ella sabrá. Pero sí te puedo decir algo a nivel general. A veces la tristeza es cíclica porque el problema no es la tristeza. La tristeza es un síntoma, como cuando tenemos fiebre. Cuando tenemos fiebre, la fiebre aumenta o baja y el asunto no es la fiebre, el asunto es el proceso infeccioso que la produce. Entonces, si la tristeza es cíclica,
seguramente es, primero, porque la persona está viva y siempre que estemos vivos vamos a estar tristes en algún momento. Pero si es una tristeza en específico, es porque hay allí un conflicto que no se ha resuelto, hay un tema, hay una temática que la persona debería hablar. Angélica, es que es increíble. Cuando uno piensa en estoy triste, en nuestra época lo más fácil es estoy depre, me medicalizo. Pero sería mucho menos riesgoso para la salud, mucho más beneficioso para mi bienestar pensar en por qué me está pasando eso. O sea, detrás de la tristeza hay una temática, es lo que quiero decir. Hay una situación. Lo primero que uno dice es, no me ha pasado nada, no me ha pasado nada, pero la lógica nos dice que debe haber algo, a menos que yo tenga una dificultad, por ejemplo, tiroidea, hormonal, ¿cierto? Que regule un proceso interno y que me haga vivenciar cosas parecidas a lo que es estar triste. Pero eso es distinto. De resto, detrás de la tristeza siempre hay una temática. Ok, Entonces, si excelente. se repite, es precisamente Exa- porque eso no se ha trabajado. Exactamente, y se debe trabajar. Buenos De hecho, días. eso da pie a una pregunta que nos hace Luz Piedad, que dice, ¿en qué momento puede uno consultar a un psicólogo o cuándo sabe uno que lo requiere? La respuesta a eso es muy sencilla. ¿Cuándo puede uno consultar a un psicólogo? Cuando uno lo decide, básicamente, ¿cierto? No hay, para mí no hay un, digamos, un nivel de severidad, porque uno puede consultar a un psicólogo en términos generales desde un aspecto en apariencia sencillo, ¿cierto? Como siento que no me concentro muy bien en clases, algo me está pasando y quisiera hablar con un psicólogo, hasta estoy teniendo cosas tan fuertes como, digamos, un pródromo psicótico y me llevan porque estoy teniendo insomnio y unas ideas, digamos, delirantes. Entonces, yo pienso que debemos romper como ese paradigma, no sé si es vergüenza, como lo decían ahorita, porque uno va al psicólogo cuando uno tiene un malestar subjetivo, cuando algo en la vida no anda bien, cuando no me siento bien con algo mío, ¿cierto? Entonces, si eso se sigue asociando a locura, me parece que es bastante triste, diría yo. Eh, y para el alivio de todos, si uno se pregunta si está loco, uno no está tan loco. Desde que uno se lo pregunte es porque no está tanto en el campo de la locura. Pero yo diría que en términos generales uno debería ir al psicólogo cuando vivencia un malestar subjetivo, cuando algo en mis relaciones no van bien, cuando algo en mis actividades, como decía ahorita, en lo académico, en lo laboral, en lo amoroso, no va bien. O cuando tengo una vivencia, digamos, incómoda conmigo, no me siento bien Totalmente. en, en lo que estoy haciendo, con lo que he hecho en la vida y me gustaría trabajar para estar mejor. Entonces, ¿cuándo debe uno ir? Cuando uno lo decida. Ojalá que lo decida por ese malestar subjetivo, porque eso es costosísimo. Hay gente, como tú decías, que prefiere vivir con ese malestar. Así es, totalmente cierto. Bueno, vamos a darle paso aquí al compañero Ubaldo, que él alzó la mano, creo que quiere pues, hacer una pregunta. Ubaldo, te escuchamos. Muy buenos días ante todo a la doctora Angélica y al doctor Jorge López García. ¿Cómo me les va? Saludos a todos. Quiero hacer Muy la bien. siguiente pregunta, doctor. Ante todo, pues agradecerle por esta charla. Eh, Se sobreentiende que en esta pregunta estas dos preguntas que le quiero hacer, sobreentiende que cuando uno tiene un problema eh, de falta de concentración, de estrés laboral, eh, que no escucha al interlocutor, que piensa otras cosas, que no hay concentración, que se le olvida grabarse un texto o no hay concentración en la clase. ¿Usted recomendaría primero ir al psicólogo antes de ir al psiquiatra? Porque se sobreentiende que el psicólogo no prescribe, el que prescribe es el psiquiatra. Entonces, en estos casos es mejor
para evitar esa clase de anomalías, de que vayamos a un ejemplo, vaya uno al psiquiatra y el psiquiatra le prescriba un medicamento como la fluoxetina, como, como la quetiapina, como cualquiera de estos medicamentos, es, es mejor ir primero al psicólogo y contarle todos los hechos para que el psicólogo, ahí sí él ve que ya esto es de tema de psiquiatría, ya él nos direcciona a ese lado. Sería lo ideal, porque es que a veces acudimos primero al psiquiatra, es como cuando tenemos que ir primero al internista y a veces nos queremos volar al internista y queremos ir directamente al cardiólogo y nos volamos el conducto regular. Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta que le quería hacer es, estos medicamentos homeopáticos que existen ahora en el mercado, que no generan dependencia, ¿ustedes son recomendables para este caso de medicamentos cuando que son antiestrés, como hay uno que hay por ahí que se llama Neurasan, que contienen pues medicamentos como la, ¿cómo es que se llama eso? Como la pasiflora y estos medicamentos homeopáticos, ¿usted los recomendaría? ¿Serían una buena opción? Bueno, podemos salir a la última pregunta. Muchas gracias por tu pregunta, Osvaldo. En términos generales, yo creo que el medicamento, sea homeopático o tradicional, a veces es necesario. Me parece que cuando los medicamentos tienen efectos ansiolíticos, son más eficaces. Hay medicaciones sobre las cuales no tengo yo, digamos, mayor grado de esperanza, pero si un medicamento homeopático tiene ese efecto como de ansiolítico, en el sentido como de tranquilizar un poco, ese efecto de sedación, es posible eh, que pueda ser una alternativa para alguien, pero no una alternativa, digamos, como para taponar la posibilidad de hablar, sea homeopático o no. El medicamento tiene que ser un modo como de buscar un mínimo grado de tranquilidad para que la persona pueda hacer un tratamiento psicoterapéutico, porque la depresión, a mi modo de ver, y no es una opinión personal, sino una opinión fundada en un marco, digamos, epistémico, es un fenómeno psicológico que tiene, digamos, una consecuencia en la neuroquímica, pero es un fenómeno psicológico. Entonces, si ese medicamento, sea homeopático o no, brinda una tranquilidad, pero para la que la persona instaura un proceso de psicoterapia, bienvenido. Otro es, pues, si los síntomas, bueno, primero que todo, no creo que haya un camino ideal. No creo en tal diagnóstico primero sea el psiquiatra, primero sea el psicólogo. En muchos de estos casos pienso que es una decisión, ¿cierto? Yo como psicoanalista recibo muchos pacientes que han sido diagnosticados como depresión y muchos de estos pacientes jamás hay una interconsulta con psiquiatría. En casos muy severos en depresión y en trastornos de ansiedad, digamos como muy arraigados, he hecho interconsulta con algunos psiquiatras. Pero si los síntomas fueran esos que usted dice, seguramente si la persona consulta al psiquiatra lo va a mandar para un psicólogo por los síntomas que usted describió y muy seguramente querría por los síntomas que describe más que al psicólogo clínico, un neuropsicólogo, porque te entendí algo como en la atención. Entonces, yo no creo que haya un camino ideal. Creo que algunos psicólogos son muy temerosos y mandan corriendo al paciente al psiquiatra. Y pienso que eso es un problema de formación. Hay algunas psicoterapias que no se sienten en capacidad de atender algunos fenómenos clínicos. Creo que no es el caso del psicoanálisis. El psicoanálisis no tiene ningún lío con la depresión y tampoco tiene lío con hacer la interconsulta. Pero entonces no sé si haya como un ideal. Hay un campo sí, psiquiatría, psicoanálisis, psicología, neurología. ¿A cuál va uno primero? Eso es muy relativo, muy relativo. Porque usted diría, por ejemplo, un paciente con un traumatismo cráneoencefálico,
la lógica sería que vaya al neurólogo, pero el neurólogo también lo va a mandar al neuropsicólogo. Realmente eso es muy, muy relativo. Por los síntomas que usted describió, seguramente si consulta al psiquiatra lo va a mandar al psicólogo fijo, fijo. Ok, Sí, pero cuando hay una mezcla, pero cuando hay una mezcla entre esos síntomas como la concentración, el estrés laboral, eh, no escucho a los interlocutores, pero aparte de eso hay una asociación entre la falta de sueño, entre desánimo, que hay apatía, que hay miedo a morir, porque como este tema ahora del COVID, ahora todo el mundo tiene miedo a morir porque andamos encerrados, existe el bursismo, existe que se adormece el cuerpo, adormecimiento de la mitad del cuerpo. Entonces son sintomatologías que van como mezcladas con esa concentración. Ahí, ¿qué se determinaría? Porque es que la idea de todo esto que estamos aprendiendo hoy es saber, cualquier persona de los que estamos aquí puede estar pasándole eso, inclusive a mí, saber en cuál nos podemos direccionar, o usted nos puede decir, bueno, según lo que tú me estás diciendo, puedes ir directamente a tal, para que no tenga que prescribirse y de pronto volverse dependiente de un medicamento, que eso es lo que uno no quiere. Muchas gracias. Sí, Ubaldo, lo que te quiero decir es que la clínica es del uno por uno de los casos. Ahí habría que mirar cuál es el caso exactamente, de qué se trata. O sea, la persona va a llegar a un profesional y ese profesional debe valorar. Lo que yo te quiero decir es que para mí no hay un camino ideal. Si esa persona llega al psiquiatra, lo que va a ocurrir es que va a ser muy seguramente medicalizado, dependiendo si los síntomas se van más al lado de la ansiedad o más al lado afectivo como una depresión o si es un episodio mixto. Si ese psiquiatra es un psiquiatra, digamos, serio y riguroso, le va a pedir a la persona que asista también con un psicoterapeuta. Si es que ese psiquiatra no hace psicoterapia, porque hay algunos psiquiatras que también son psicoterapeutas. Si es el caso contrario, Ubaldo, si esa persona llega a mi consulta, por ejemplo, y yo veo la necesidad de que por el nivel de ansiedad, porque el insomnio es demasiado, de hacer la interconsulta, simplemente se hace. Lo que yo te quiero decir es que no hay un camino ideal. De hecho, psiquiatría y psicología no tienen un protocolo establecido. Eso es una interlocución permanente, pero en términos generales no hay un saber, digamos, sobre a dónde ir primero. O sea, es una decisión que la familia va a tomar. Por el nivel de severidad, hay algunas patologías que sin duda primero van al psiquiatra. A usted nunca jamás, por ejemplo, si es psicólogo, no lo va a visitar la familia de un paciente esquizofrénico, o va a ser muy raro que lo visite de entrada. Usted se va a encontrar con ese paciente con diagnóstico de esquizofrenia o en la hospitalización o en la consulta externa porque el psiquiatra determinó que tenía que tener también un acompañamiento por psicología. Eso es relativo, es lo que le quiero decir. ok, ok, perfecto. Perfecto, listo. Muchísimas gracias por responder a la pregunta de Ubaldo. Creo que pues también piensa lo mismo. Vamos a dar cierre con una última pregunta. Sé que hay muchas más preguntas, sé que muchas personas se han mostrado interesadas, pero establecimos un tiempo para la realización de este taller. Entonces, vamos a cerrar con la pregunta de Jessica. De todas maneras, al final, pues vamos a como socializar espacios donde pueden consultar ustedes, ya sea desde el área de bienestar o ya de manera independiente al psicólogo experto. Pero vamos a cerrar con la última pregunta de Jessica, que dice, una persona que manifiesta que no quiere salir de casa, incluso de su habitación, porque expresa que le da pereza salir y hablar con la gente, ¿se puede relacionar con tristeza o depresión? No necesariamente. Hay tantas razones por las que uno no saldría de casa. Psicopatológicamente hablando, eso podría ser cualquier cosa. Sé que a veces este tipo de respuestas decepcionan, porque querrían que uno diga con exactitud, pero lo que quiero que se entienda es, escuchen la pregunta de este modo.
alguien que no quiera salir de casa, que no quiera salir de su habitación, es un depresivo, no necesariamente. Habría muchos fenómenos, digamos, que pudieran explicar eso. Desde una depresión, si se quieren poner psicopatológicos, hasta una psicosis, por ejemplo, un paciente que decide no salir más porque elabora una idea delirante, o cualquier fenómeno neurótico transitorio, ¿cierto? Muy seguramente esta persona de la que estamos hablando va a ser un adolescente. Estoy casi seguro que cuando Jessica se imaginó el ejemplo, se imaginaba un adolescente. Sería improbable. Si esto ocurriera en un adulto, tendría que ser un adulto bastante particular, un adulto que no labore, que no estudie. Entonces, en la adolescencia pienso que el ser humano está más proclive como esto, ¿cierto? El adolescente es un ser que se está ubicando en lo social, que se está ubicando frente a la necesidad de autonomía, de hacer algo en la vida. Entonces, allí tocaría mirar de qué se trata. No necesariamente es la tristeza. Podríamos entrar a trabajar allí, por ejemplo, qué ocurre en términos de lo social. Si se trata de una apatía, por ejemplo, de alguien apático al vínculo, con rasgos introvertidos. Entonces, habría un abanico de posibilidades, pero la respuesta directa es no, no necesariamente es una depresión. Habría que entrar a evaluar. Pienso que lo importante, y por eso me gusta que en estos espacios las respuestas no sean de manuales, porque uno no se puede ni autodiagnosticar ni automedicar, ¿cierto? Ni autotratar en términos generales. Es, si yo no logro encontrarle interés a la vida cotidiana y me gustaría estar en el cuarto todo el tiempo durmiendo, eh, muy seguramente voy a ser un adolescente, sin duda, porque si ya soy un adulto, eso sería mucho más grave. Pero yo podría entrar a interrogar qué ocurre allí, ¿cierto? Y allí podría haber un malestar subjetivo que no identifico, pero que puedo llevarlo, digamos, al consultorio para ver de qué se trata, ¿cierto? Y no necesariamente se trate de una depresión o de que no salgo porque estoy triste. Y si no salgo porque, eh, digamos, soy apático al vínculo social, allí hay algo para trabajar también. Hay algo para trabajar, ¿por qué no me ubico en el vínculo? ¿Por qué no las relaciones no me generan interés? ¿Por qué no encuentro qué estudiar, por ejemplo, en el adolescente? ¿Por qué no sé qué es lo que quiero en la vida? Allá hay un malestar subjetivo. ¿Por qué yo me matriculé en psicología y yo estoy esperando a que el profesor termine la clase rápido y que no mande trabajo? O sea, me matriculé, pagué, pero no quiero estudiar eso. Allá hay un malestar subjetivo también. O sea, habría muchas cosas realmente por trabajar en un consultorio de psicología. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Jorge, por todo lo que tuviste que aportar el día de hoy. Y en definitiva, la invitación es esa, a que no les dé pena, a que decidan si se sienten en algún momento con ciertas dificultades, asistir a un proceso terapéutico, por ejemplo. Así que muchísimas gracias, Jorge, por el espacio, por poder responder a todos los interrogantes que teníamos acá, los estudiantes y demás. Y finalmente quiero cerrar de pronto que aportando que lo relacionado a cómo te encontramos, a tus redes sociales, de pronto a aquellas personas, porque veo que aquí en el chat hay unas personas que de pronto están preguntando, de pronto cómo te encuentran, cómo pueden solicitar una consulta contigo, entonces brindarnos como eso, o sea, a las personas que estamos aquí, cómo te podemos encontrar. Sí, bueno, muchas gracias por la publicidad y por invitarme acá, Angie. Para mí ha sido un placer también. Yo estoy en Instagram. En Instagram he tratado de montar algunas cositas, algunos videos. Allí en el Instagram hay un link que va directamente al WhatsApp y por allí pueden solicitar consulta o alguna orientación. Me encuentran como psicoanalista-BAQ, psicoanalista-BAC. Lo puedo dejar escrito ahorita en el chat. Claro, Muchísimas claro. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por el espacio y a todos los invitados que estuvieron muy pendientes y muy atentos a este taller que tuvimos el día de hoy. Quédense muy pendientes porque saben que toda esta semana
vamos a tener y vamos a tocar varios temas. ¿Listo? Entonces, gracias a todos, a los que en estos momentos están felicitando por esta conferencia que nos brindó nuestro invitado especial. Así que muchas gracias por todo y que tengan un excelente día. Hasta luego. Excelente. Hasta luego, Angélica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Angélica. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Angélica. Con mucho gusto, que les vaya muy bien. Hasta luego.